Gracias por atender a esta convocatoria, a esta conferencia de prensa que ofrecerá esta mañana la comisión que ha trabajado en el proyecto de reforma a la ley marco de las telecomunicaciones en el país. Preside la mesa principal la ministra de Justicia y Derechos Humanos, la abogada Ana Pineda, el señor Mauricio Aguilar, comisionado de CONATEL, el señor Héctor Longino Becerra, en representación de CELIBRE, el señor Rolando Sierra, de la Unidad de Seguimiento a la Comisión de las Recomendaciones de la Verdad y la Reconciliación, el señor Héctor Espinal, de UNICEF, el señor Manuel Gamero, también miembro del Consejo de Notables, y el señor Nahum Batiz, de la UDECO. También nos acompañan el señor Wilfredo Méndez, de CIPRODE, Wilmer Vázquez, de COIPRODEN, don Juan Almendares, del CPTRT, don Andrés Pavón, del CODE, y don Óscar Aníbal Puerto, también miembro del Consejo de Notables. Primeramente tendremos las palabras del comisionado de CONATEL, don Mauricio Aguilar, como parte de la autoría de esta propuesta, quien explicará cómo nace este proyecto y cuáles son las principales reformas. Muy buenos días, ministra Ana Pineda, estimadísimos luchadores y luchadoras de derechos humanos, compañeros de la prensa. El proceso de reforma que estamos impulsando a la Ley Marco de Telecomunicaciones tiene su origen en una necesidad ingente de modernizar todo este proceso que administra el espectro radioeléctrico en el país. Y lo hemos enfocado en 6 puntos que nosotros consideramos que son los torales a atender en dicha reforma. El primer punto tiene que ver con la democratización del espectro radioeléctrico, entendiendo esto como la profundización en el proceso de facilitar a la comunidad en general, a la ciudadanía en general, el acceso a los medios de comunicación, lo que en la ley actual se llama la universalización de los medios de comunicación, facilitar y abaratar los costos para que la mayor cantidad de población tenga acceso a los medios. El segundo punto tiene que ver con el fortalecimiento del ente, puesto que como tal tiene funciones muy esenciales que cumplir y actualmente pues ha estado muy limitado y muy debilitado debido al peso que han impuesto intereses particulares sobre los intereses nacionales sobre los cuales debe velar CONATEL. El tercer punto tiene que ver con el apoyo que deviene en la obligación del Estado de proporcionar a la producción audiovisual nacional. Es decir, en el país la mayoría de la programación que se ventila a través de los medios tiene producción foránea, producción extranjera. Y nosotros como hondureños necesitamos fortalecer valores de hondureñidad, valores de nacionalidad hondureña. Y por lo tanto es urgente para el crecimiento moral, para el crecimiento ético, para el crecimiento intelectual propio de nuestra sociedad, una producción audiovisual propia que recoja desde los más profundos confines de nuestro país toda la idiosincrasia, costumbres, lenguas y diferentes denominaciones de religiones que se puedan ventilar a través de los medios de comunicación y se diseminen a través de los mismos con producciones propias. El otro punto, no menos importante, tiene que ver con las prácticas monopólicas que se han realizado históricamente sobre el espectro radioeléctrico y sobre la propiedad de los medios de comunicación. Que existan muchas frecuencias asignadas, que existan muchos nombres que dicen ser dueños de esas frecuencias, no significa que el espectro radioeléctrico esté democratizado. Existe en la realidad un fuerte monopolio sobre la comunicación y existen grupos monopólicos que ejercen la hegemonía de la comunicación y tienen la capacidad de imponer sus ideas en la sociedad. Esas prácticas están vedadas por la legislación internacional y la legislación propia nuestra también contempla límites al acaparamiento de la información y a la capacidad que tenga un solo grupo de imponer su idea sobre los demás. Eso es violatorio a la libertad de expresión, eso es violatorio a la libertad de expresa y eso es violatorio también a los principios fundamentales de derechos humanos, entendiendo la comunicación como un derecho humano. Entonces también la reforma pretende atender eso. Y el otro punto, no menos importante también, tiene que ver con la creación de un fondo que fortalezca
no solo al ente regulador y a los actores de las telecomunicaciones, sino también que ese fondo sirva para que el Estado tenga fondos frescos suficientes para poder hacer inversión social pública en diferentes áreas. Esa es la ruta que se trazó en cuanto al tema de las telecomunicaciones. Y también se han abordado temas muy importantes como el tema de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación. Es decir, que todos los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, periodistas, técnicos, camarógrafos, devenguen un salario digno y que sean tratados también en condiciones de dignidad. Y el otro punto tiene que ver con una revisión y una contextualización de la ley de emisión del pensamiento, la cual ya data de hace 40 y tantos años y ya merece una revisión, puesto que las sociedades han cambiado, los derechos han evolucionado, nuestro país ha dado pasos importantes hacia la vigencia de los derechos humanos, y ese, por ser una ley que regula, que trastoca, que se involucra con el tema de libertad de expresión, que es un derecho fundamental, entonces también merece una revisión para contextualizarlo con la tendencia jurídica internacional. Esos fueron los aspectos originales sobre los cuales se llevó a la mesa de discusión la tan llevada y traída proceso de reforma a la Ley Marco de Telecomunicaciones. Posteriormente, como ustedes saben, el presidente de la República tuvo a bien convocar sendos conversatorios en Casa Presidencial, de lo cual ustedes están muy bien informados, y de ahí se generó información vasta, información profunda, análisis, ideas, críticas, disensos inclusive, sobre lo que se estaba planteando como reformas, y una mesa de trabajo más reducida, siempre dirigida por esta Secretaría de Derechos Humanos, recopiló toda esa información y la comprimió en un documento que se le llamó una matriz que diseñó la ruta de trabajo. Esa información fue vaciada ya en las reformas, fue contenida ya en las reformas, y el producto final está en manos del presidente de la República para ser remitido al Congreso Nacional, conteniendo entonces los puntos originales que fueron planteados, más todas las ideas y aportes que dieron los diferentes sectores que se acompañaron en Casa Presidencial a esta propuesta. Así que esa es la ilustración general del origen de las reformas. No es una reforma que tenga ninguna intencionalidad adversa con la libertad de expresión, ni adversa con la libertad de empresa, ni mucho menos adversa con los intereses de los trabajadores y trabajadoras de los medios. Es una reforma que pretende actualizar, contextualizar y poner a Honduras dentro del concierto de naciones que regulan el tema de telecomunicaciones de forma científica y moderna. Por ahí me quedo por ahora, abogado. Seguidamente tendremos la participación del representante del Comité de la Libre Expresión, Héctor Longino Becerra, acerca del trabajo que se ha venido realizando con la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos como facilitador de este proceso. Muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, el Comité por la Libre Expresión CELIBRE desde hace aproximadamente un año viene trabajando una propuesta de reformas a la Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, que concluyó al final en la idea de proponer una nueva Ley Marco del Sector Telecomunicaciones, lo que nosotros la denominamos una ley de comunicaciones, es decir, una ley más integral, que ya no solamente abarcaba el tema de las telecomunicaciones, sino que también abordaba derechos y deberes de los comunicadores. En ese marco, sabíamos entonces que de parte del gobierno también se venía trabajando un cuerpo de reformas, ¿verdad?, a la ley de telecomunicaciones, lo que nos permitió entonces hablar con la señora ministra de Derechos Humanos a fin de poder trabajar de manera conjunta y facilitar espacios para poder discutir ambas propuestas. Queremos manifestar pues que la comisión ha venido trabajando de manera transparente, de tal suerte que tanto la propuesta del Comité por la Libre Expresión CELIBRE como la propuesta de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones es conocida ampliamente por todos los sectores de la honduñeridad, que se han interesado por primera vez
en un tema que había sido exclusividad de sectores privilegiados en Honduras. Esa es transparencia. Hoy hay un enorme debate a nivel nacional sobre las reformas a la Ley Marco de Telecomunicaciones que hemos consensuado en esta comisión que ha venido trabajando arduamente para poder incorporar todos los aportes, recomendaciones que se hicieron en 4 conversatorios realizados en la Casa de Gobierno. Se ha cuestionado fuertemente el hecho de que se violenta la libertad de expresión. Pero yo no sé de qué libertad de expresión nos están hablando aquellos que atacan exclusivamente al Comité por la Libre Expresión CELIBRE o a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. No sé a qué libertad de expresión se refieren. Quizás, y voy a leer un texto rápidamente. Hay 2 juristas estadounidenses, Oliver Wendell y Lois Brandis, que acuñaron el término del mercado de las ideas. Según esta analogía con la libertad de comercio, la verdad de una idea se revela en su capacidad para competir en el mercado, es decir, estando en igualdad de condiciones con las demás ideas, libertad de expresión. En este caso, los individuos apreciarían, ¿verdad?, qué ideas son verdaderas, falsas o relativas en un mundo del mercado, ¿ya? Este argumento ha sido criticado por suponer que cualquier idea cabría en el mercado de ideas y aún así, el que unas ideas tengan mayor medios de difusión la impondría sobre otras, al margen de la verdad. La alternativa a esta debilidad del mercado de ideas sería la persecución de la falsedad, pero esta presenta su propia debilidad. ¿Cómo saber si se está en lo cierto, si se persigue la opinión disidente? Incluso si pudiéramos tener la certeza de la verdad de una opinión. La existencia de opiniones disidentes permite poner a prueba, mantener viva y fundamentada la opinión verdadera y evita así que se convierta en dogma o perjuicio infundado. De acuerdo a John Stuart Mill, ¿verdad?, que no compara a la libertad de expresión con un mercado de las ideas, sino que concibe la libertad de expresión, ¿verdad?, como aquella a la que hay que apelar, como la libertad para exponer y discutir con el fin del conocimiento. Esto implica, decía Stuart Mill, imponer ciertas normas implícitas de conducta que aseguren el mutuo respeto entre los ponentes. En el caso de las reformas a la Ley Marco de Telecomunicaciones y en cuanto a la democratización de los medios de comunicación en Honduras, es una necesidad. Es una necesidad porque se está abriendo el espectro para que otros sectores que no han tenido la oportunidad, ¿verdad?, de acceder a él en igualdad de condiciones puedan hacerlo en este momento. No es cierto que el equilibrio en la información se logra cuando una persona escribe en un medio de comunicación y a la par le ponen a otra persona que escribe lo opuesto a lo que aquella otra persona escribió en relación a un determinado tema. El equilibrio en la información en una sociedad se logra en la medida exista pluralidad de medios de comunicación. En esa misma medida se fortalece la democracia. Y repito, la libertad de expresión se fortalece y se equilibra la información en la medida que existen pluralidad y diversidad de medios de comunicación con diversidad de ideas en una sociedad. En esa medida se fortalece la libertad de expresión. También hemos contemplado las palabras del coordinador de la Unidad de Seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que también hacen una recomendación en relación a las reformas del sector marco de las telecomunicaciones, el doctor Rolando Sierra. Bien, tengan todos y todas muy buenos días. Dentro del informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, como es de conocimiento, se presentan 84 recomendaciones en 8 ámbitos. Y uno de los ámbitos es precisamente el ámbito de los medios de comunicación. Y no es casual que dentro de estas 84 recomendaciones, 13 son en el ámbito de los medios de comunicación. Pero el paradigma de estas recomendaciones está orientado precisamente a cómo garantizar la libertad de expresión en el país y por eso
Hay recomendaciones que están orientadas a revisar el marco jurídico para justamente garantizar más la libertad de expresión hacia el gobierno, hacia los mismos comunicadores sociales, hacia los dueños de medios de comunicación, así como también a la comunidad internacional y al relator especial de libertad de expresión de las Naciones Unidas y de la OEA. En este tema de la ley de telecomunicaciones hay una recomendación especial de las 13 recomendaciones en el ámbito de los medios de comunicación, que es la recomendación 75, que plantea, cito, reformar la ley de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, en especial a lo que atañe al sistema establecido por dicha comisión para conocer el otorgamiento de frecuencias y que no es el más adecuado para propiciar un verdadero ejercicio de la libertad de expresión y de información. Conatel es un ente regulador que no puede asumir la función de censor de la libertad de expresión y justificar en ello medidas arbitrarias como las que avaló y ejecutó contra medios opositores al golpe de Estado. Es importante facilitar que los pueblos indígenas, mujeres y otros grupos sociales dispongan de medios propios de comunicación que les permitan su derecho a expresar opiniones y a ser parte del proceso de toma de decisiones públicas. Los medios comunitarios deben ser reconocidos y estimulados por una nueva legislación en telecomunicaciones. Yo creo que es importante, si uno lee el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, en el análisis que hace justamente del rol de los medios en el marco de la crisis política y el golpe de Estado del 2009, es que retoma justamente el informe del relator especial para la libertad de expresión y opinión, el señor Fran Larroé, del 16 de marzo del año 2009, que planteaba ya justamente la revisión de la ley de telecomunicaciones en perspectiva de democratizar el espectro radioeléctrico. Igual también la comisión retomó lo indicado por el examen periódico universal y sabemos que justamente también en la visita que hizo en el mes de agosto el señor Fran Larroé volvió sobre este tema. Y como unidad de seguimiento a las recomendaciones consideramos importante este punto de revisión de la ley de telecomunicaciones en perspectiva justamente del cumplimiento de las recomendaciones. Muchas gracias. También don Manuel Gamero, como parte de observador del proceso de los conversatorios que se han realizado en este tema en Casa Presidencial, también tiene sus valoraciones. Buenos días. Este tema de la revisión de la ley de telecomunicaciones ha tenido el efecto muy importante de abrir un debate en el país sobre la importancia de las comunicaciones, que es exactamente un asunto, diríamos que estratégico. En realidad, en lo que se refiere a la revisión de la ley de telecomunicaciones, hay que tomar en cuenta cómo ha avanzado técnicamente el aspecto de las telecomunicaciones cuando se ha llegado, digamos, al proceso de digitalización frente al sistema analógico que reducía el espectro, por así decirlo, radioeléctrico. De tal manera que ahora con la digitalización se abre un amplio campo precisamente para llegar a lo que se da en llamar la democratización de las telecomunicaciones. En este sentido es importante también considerar lo que se conoce como la función social de las comunicaciones, que es un aspecto poco conocido y debatido en el país, y que ahora, en la medida en que ha llegado, digamos, la Internet y ha abierto nuevas fases de comunicación alternativa, da la oportunidad para hacer una revisión en el sentido no de afectar la libertad de empresa, porque esta también tiene que respetarse, sino bien en el sentido de dar oportunidad a los diversos sectores que conforman la sociedad hondureña
para que haya un acceso más amplio a la comunicación y incluso al ejercicio de la libertad de expresión. Sobre esto también conviene recapacitar en que aquí se trata de dos aspectos. El aspecto básico es el de la revisión y la reforma de la Ley de Telecomunicaciones, que no debe confundirse con el mero aspecto de la libertad de expresión. La libertad de expresión está establecida en la Constitución de la República muy claramente, y si se trata de revisar la ley de emisión del pensamiento, no es para reducir o restringir esa libertad de expresión, sino para ampliarla y adecuarla a los avances de la sociedad hondureña. Consideramos entonces que es muy importante para el pueblo hondureño, para la sociedad hondureña, este proceso de reformas, que no debe verse como un atentado contra la libertad de expresión ni contra la libertad de empresa, sino más bien como una ampliación de esas dos libertades. Muchas gracias. El licenciado Héctor Espinal, que también es parte de esta comisión. Buenos días, compañeras y compañeros y colegas periodistas. Mi participación en la comisión ha sido de carácter independiente, pero resulta muy difícil que me separe de la institución para la cual trabajo, que también ha hecho suyo lo que el licenciado Sierra ha expresado con respecto a las recomendaciones de las visitas que han hecho los relatores de Naciones Unidas con respecto a la libertad de expresión en Honduras y medios de comunicación. No me voy a referir a ellos porque ya lo hizo el licenciado Rolando Sierra. En segundo lugar, he tenido la oportunidad de participar en los 4 conversatorios a invitación de la Secretaria de Estado en los despachos de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en Honduras, abogada Ana Pineda, y sobre esto quiero hacer una relevancia muy especial. Deseo manifestar el respeto, el aprecio y el valor que la abogada Ana Pineda ha tenido, no solamente en el tema que nos toca hoy, esta mañana, hablar, sino sobre el tema del fortalecimiento de los derechos humanos en el país desde muchos años atrás, en los cuales junto con otras y otros hondureños han estado vinculados. Por lo tanto, se trata de una ciudadana que ha logrado abrir puertas para construir opiniones y para desarrollar el debate por el desarrollo de Honduras, su democracia y su avance y su unidad. En los 4 conversatorios he tenido la oportunidad de aprender bastante de personas que han estado vinculadas al tema, de personas afines, de personas que no coinciden con las propuestas, y hemos tenido la oportunidad de compartir esta información. En la primera parte que participé del conversatorio me pronuncié porque, en primer lugar, la presentación tuviera una estructura y que lográramos que las y los hondureños pudieran conocer qué dice la Constitución con respecto al tema, qué dicen las leyes y reglamentos secundarios con respecto al tema, qué dicen los convenios y tratados internacionales y los tratados de comercio internacionales que el país es suscriptor, también qué dice la ley vigente de 1995 de CONATEL, y también qué dice el proyecto de reforma iniciado por CELIBRE y luego presentado por CONATEL, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y también CELIBRE a los conversatorios que se han dado muy seguidamente. Se han construido 2 matrices que tienen un valor pedagógico grande si ustedes lo leen detenidamente, y la misma Secretaría de Justicia y Derechos Humanos los hizo públicos a través de su página web. Esta construcción de estas 2 matrices ayuda mucho a resolver varias interpretaciones que nosotros podamos tener de este tema. En mi caso particular, en 2 oportunidades he estado expuesto a interpretaciones, la primera a favor de la reforma y la segunda en contra de la reforma. En mis manos lo que he tenido para los colegas de prensa y otras personas que me han buscado es casualmente las matrices. En las matrices
se encuentra la evidencia, no por suerte, porque las cosas no ocurren por suerte, sino porque son como son. Están las evidencias a las cuales creo yo que debemos de remitirnos, porque permite tener una lectura sobre lo que es. Don Manuel Gamero acaba de decir que ni esta ley, ni esta reforma de ley, que eso es lo que ocurre, es una reforma de ley, discute el tema de libertad de expresión porque ya está contenido en nuestra Carta Magna, está contenido en todos los tratados internacionales. Más bien, la reforma de ley lo que busca es cómo habemos hondureños o existan hondureños que sean millonarios en difundir sus ideas y que no existan hondureños pocos en difundir sus ideas. Para este conversatorio yo he traído un mapeo de Honduras de 138 municipios del país que están en los niveles de pobreza mayor y en los cuales viven 1.393.676 compatriotas, mujeres y hombres. Estos 138 municipios están al margen de la oferta mediática o de lo que hablaba Héctor Lorgino Becerra, del mercado de las ideas. No existe acceso a medios de comunicación, existe poca posibilidad de que ellos manifiesten su situación que viven en su lugar y por lo tanto una propuesta de reforma como esta incluso no debería de ser ni problema discutirla. Cuando una persona tiene necesidades como las que tienen estos 138 municipios y cerca de 2 millones de habitantes que tienen dificultades de informarse al país, deberíamos de sentirnos dichosos de que hay compatriotas que van a acceder a comunicar lo que están viviendo, lo que están pensando y lo que están sintiendo. Quiero cerrar con un ejemplo muy particular sobre estos 138 municipios que, por diversas razones, actualmente no tienen acceso a medios de comunicación. Las y los que estamos presentes sabemos las limitaciones que existen en que un medio llegue o no llegue a un municipio distante, tanto geográficas como de idioma, como de posibilidades económicas, etc. Por lo tanto, yo no voy a perder mucho mi tiempo en discutir el tema de libertad de expresión porque, además de que está en la ley, este es un principio que los seres humanos, aunque está en la ley, que es bueno porque es reclamativo, pero todos los países del mundo para hacerlo efectivo han tenido que luchar por él. Si no se lucha por él, puede estar en la Constitución, puede estar en el Nuevo Testamento, puede estar en los 10 mandamientos, sin embargo se hace efectivo cuando el ser humano lo hace efectivo y lo hace reclamativo. Esa es la gran ventaja. Es ventaja porque está en la ley y tal. Yo quería compartirles a ustedes que si esta mañana los 350 medios de comunicación o 700 hablados y televisivos que existen en el país, que es a los que se refiere la reforma de ley, tomaran el tema de la vacunación en Honduras, estarían ayudando a que un problema líder en el país no tenga una dificultad como la que tiene hoy. Sus logros alcanzados y por el cual el país ha logrado enormes felicitaciones a nivel latinoamericano, hoy en día se ponen en peligro. Se ponen en peligro, ¿por qué? Porque los hijos de ustedes, los nietos de ustedes, mis hijas, mis hijos, mis nietos, no tienen acceso a información para ir a un centro de salud y buscar vacuna. Ese es el valor que tiene una ley, en mi punto particular. Me interesa mucho el tema partidario y político. Me interesa mucho cuántos votos van a haber en las urnas, si va a ser electrónica o no. Pero más me interesa a mí es que 1.200.000 niños puedan vacunarse en abril de este año y que el programa ampliado de inmunizaciones logre fortalecerse y que 2 millones de familias a través de los medios de comunicación estén informados. Eso significa lo que los abogados norteamericanos dicen en el mercado de las ideas. En el fondo, significa que no haya pobres en información, sino que haya millonarios en información. Con ese dato, el país logrará un gran avance. El otro ejemplo que quería compartir con ustedes sobre el tema de medios de comunicación y el desarrollo del país, que es un tema que muchas veces no se toca, o sea, el debate que está bueno, porque abrir un debate sobre esto ya es una ganancia, ya ha sido una ganancia y por supuesto que va a continuar y el país va a seguir ganando.
El otro ejemplo que les quería poner es que sería bueno que el día de hoy 900,000 adolescentes y jóvenes estuvieran en un centro educativo aprendiendo el oficio o recibiendo sus clases. Eso significaría que el Estado, a través de su gobierno y sus gremios magisteriales, se pusieran de acuerdo y no pagaran a los adolescentes el precio que están pagando por no estar recibiendo clases. ¿Qué tiene que ver esto con los medios de comunicación y con la libertad de expresión? Tiene que ver grande. Su hermano, su hermana, su primo, su prima, su nieta, su nieto, hoy en día tiene dificultades de estar accediendo al sector educativo porque la información que hay es poca o bastante complicada o bastante enredada o bastante contradictoria. El pedido es cómo los hondureños aprendemos a no ser unipolares, si es posible hacer duales y debatir temas y ponernos de acuerdo sobre temas que le interesan. ¿Saben qué evitaríamos hoy a través de los medios de comunicación? Que esos 900,000 adolescentes y jóvenes no estuvieran en la calle y tuvieran acceso a estudiar. Evitaríamos que 22 jóvenes murieran diariamente en el país. La tasa de mortalidad infantil en el país es de 12 niños menores de 1 año que mueren. Hoy la mortalidad por homicidio la supera. Si nosotros pusiéramos a los medios de comunicación a favor de la gente, y cuando digo de la gente no digo como escribimos los periodistas, en terceras personas, sino a favor de mi familia, a favor del interés de mi particular, y que cada noticia fuera de ese tipo, el país ya estaría dando pasos importantes. Por esos 2 ejemplos que he mencionado ahora, hay muchos más por supuesto, es que me integré a esta comisión y a tener por supuesto opiniones diferentes. Yo no tengo ni estoy obligado a opinar igual que podría opinar mi compañero enamorado de radios comunitarias independientes. Casualmente, la libre expresión del pensamiento está colocada en la difusión de opiniones diferentes de todos los seres humanos, y que una idea y una opinión no sea respondida desde cualquier lado bajo el golpe bajo de una respuesta incorrecta sin tener yo la posibilidad de opinar o de responder. Yo hasta ahora espero 2 respuestas que he pedido sobre opiniones mías. Y finalmente, la libertad de opinión y la libertad de expresión también es un punto importante para el mercado y para la libertad de empresa, que es donde el país vive. El país no vive en otro modelo más que en un modelo de libertad de empresa. Y ese es un punto importantísimo que está por debatirse. Cierro diciéndoles que la reforma de ley que ha causado el debate finalmente será aprobada o desaprobada en el Congreso Nacional de la República, y aún la misma está en proceso de ser enviada. Y es bueno que nosotros aprendamos a construir el debate y a generar el debate que nos lleve a puntos de encuentro y no a puntos de desencuentro. El tema de los medios de comunicación no es sensible, compañeras y compañeros. Mucha gente dice es un tema sensible. No, el tema de la información y medios de comunicación es un tema práctico y útil. Sensible es aquello que pone en disintonía algo. Algo práctico y pragmático es que los medios de comunicación contribuyan a la unidad, contribuyan al desarrollo y contribuyan a que hayan personas que salgan poco a poco del desconocimiento. Así que muchas gracias. Seguidamente, Carlos Enamorado, en representación de las radios comunitarias, también miembro de esta comisión. Muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas periodistas. Nuestra participación en la Comisión de Reforma a la Ley del Marco de Telecomunicaciones tiene y ha tenido como objetivo, como primer propósito, en primer lugar, dar a conocer en nuestro país de que la hegemonía comunicacional no debe seguir existiendo en nuestro país. Ya no debe existir solo un pensamiento, una sola propuesta, sino que deben haber más voces. Creemos oportuno que los medios comunitarios han jugado un papel y un rol importante dentro de la comunidad y dentro del país. Son más de 40 radios comunitarias, muchas legales, otras sin estar en el marco regulatorio,
pero que todos han cumplido un papel fundamental en la vida de nuestro país. Cuando todas las cámaras se apagaron, cuando todos los micrófonos se cerraron y cuando todo desapareció, las radios comunitarias fueron las que lograron burlar el cerco mediático que se impuso en el país en un determinado del periodo histórico de nuestro país. En aquellos eventos tan difíciles para nuestro país, las radios comunitarias en lugares tan difíciles de acceso jugaron ese papel importante de llevar información y sobre todo de llevar comunicación a la gente. Así lo han hecho en otros temas importantes. Es la radio comunitaria la que está más cerca de la gente, la que está al lado de su realidad, la que está viendo cómo convive la gente en los municipios más recónditos de nuestro país. ¿Quién no puede decir de que la radio del Triunfo de la Cruz ha expresado las luchas de los compañeros garífonas y garífonas en la zona atlántica por la defensa de sus tierras y la defensa de las playas hondureñas? ¿Quién no ha dicho que las radios de Copín en la zona de Tibucá ha luchado en contra de las minerías a cielo abierto y en contra de las represas que han venido a generar dificultades en nuestra población? Y así un sinnúmero de temas que los medios comunitarios hoy los están desarrollando, porque una característica principal de los medios comunitarios es su independencia. Y sin un marco regulatorio, la libertad de expresión está limitada. Por eso es que en determinado momento hemos participado en esta comisión para incluir dentro de este marco regulatorio temas importantes para la vida de los movimientos sociales de nuestro país. Las radios comunitarias son propiedad de organizaciones sociales y de movimientos sociales y tienen la capacidad para producir buenos contenidos radiofónicos, para producir buenos contenidos y buenos mensajes. No es que no somos incapaces, tenemos muy buenos recursos humanos y técnicos. Podemos no solamente encender un micrófono, también podemos instalar una radio comunitaria y eso muy bien lo saben todos. Entonces, que se nos quite de la mente de que cuando un medio comunitario llegue, se va a quedar después en manos de políticos. No, las radios ya están en manos de ciertos políticos en nuestros departamentos y en el interior de nuestro país. Muchas gracias. Creo que es importante debatir este tema, pero también es importante debatir un marco regulatorio que no discrimine y que sobre todo le dé la oportunidad a los más pobres y a la gente que realmente necesita tener acceso a los medios de comunicación. Muchas gracias. Brevemente, don Aníbal Puerto, también del Consejo de Notables, y seguidamente la ministra Ana Pineda para concluir con la conferencia. Solo que me permita moverme un poquito. Le voy a colocar el bastón aquí, pues, si no lo molesta. Voy a abordar el tema desde un punto de vista que conozco, los derechos humanos. Tengo especialización en la temática en la Universidad Complutense de Madrid y estoy autorizado para hablar de esto, para decirles que los derechos humanos, para que se materialicen, necesitan el apoyo del Estado. De lo contrario, no hay derechos humanos. Hay un derecho humano a la locomoción, pero hay campesinos que nunca han bajado de los cerros. Hay un derecho humano a la recreación, que esta Semana Santa solo van a disfrutar unos cuantos privilegiados. Y hay un derecho humano a la libre expresión, cautivo por los poderosos de este país. Ahí está la raíz del problema. Y ahora, ¿qué ley mordaza? No hay ninguna ley mordaza. Hablar de ley mordaza es una barbaridad y una estupidez. El problema es dar democratización al ejercicio, la libre expresión del pensamiento. Porque no puede ser que solo lo ejerzan unos pocos. El problema está en que ese staff reducido de dueños de medios de comunicación,
cuando concertan su opinión, dan golpes de Estado, como ocurrió el 29 de julio. Desde luego ellos no aparecen dirigiendo los periódicos, porque para eso tienen sirvientes. Hay unas dos clases de burguesía. La burguesía propietaria de los medios de producción y la burguesía de servidumbre, las que aportan pensamientos e ideas a cambio de cuantiosas cantidades de dinero. Exceptúa a Manuel Gamero, que es un hombre honesto, y exceptúa al medio de comunicación que él representa, que no se confabuló contra el pueblo hondureño. Todo esto que se ha venido diciendo, los ataques arteros contra la ministra, todo esto es repugnante. No debe continuarse por esa línea si no se quiere suscitar un nuevo problema político en Honduras. Gracias. Y para concluir con esta conferencia tendremos las palabras de la ministra Ana Pineda en relación a cuál ha sido el rol de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos en este proceso. Muy buenos días a los distinguidos señores de la mesa principal, igual que a los distinguidos defensores de derechos humanos que acompañan en esta conferencia de prensa. Por supuesto, a todos los amigos y amigas de la prensa que hacen posible la difusión de este evento. Yo creo que después de escuchar la intervención de todos mis antecesores, se han podido dar cuenta de cuál es la autoría de esta reforma. Es una reforma que se ha tomado al más alto nivel por el señor presidente de la República, que como bien se explicó acá, instruyó a CONATEL, que es el ente regulador del espectro radioeléctrico, para que trabajara con un equipo técnico y de abogados esta reforma. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos conoce de la misma en el momento que junto con CELIBRE y la Unidad de Seguimiento de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación se trabajan en otras importantes iniciativas. Una iniciativa encaminada a trabajar lo que es un arancel para el ejercicio periodístico en nuestro país, que viene a regular el ejercicio de los derechos laborales de los periodistas, de los comunicadores, de los camarógrafos, reporteros, fotógrafos y otros que realizan actividad, estableciendo un salario como arancel mínimo, igual que recogiendo beneficios como el seguro, un seguro de vida, un seguro médico hospitalario, entre otros grandes beneficios que se recogen en la misma en virtud de un levantamiento de una encuesta que hiciera la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y que nos refleja las precarias condiciones laborales y de inseguridad en las que se desempeñan en este gremio. Lo segundo, que es una reforma, la ley de emisión del pensamiento, en la que igualmente se trabajan con quienes ya expliqué. La intervención de la Secretaría es, como aquí se ha explicado, un papel de facilitar la discusión, de facilitar el trabajo de la comisión, de los miembros de esta mesa, a quien agradezco el apoyo que, como ya se ha dicho acá, trabajaron de la manera más comprometida posible, de la manera más responsable y sobre todo de la manera más transparente, de tal forma que se trabajó en un guión metodológico que permitió acoger las diferentes observaciones, sugerencias y recomendaciones que llegaron por la vía del correo electrónico y por otros medios. Para los miembros de la comisión, evidentemente no es fácil asumir un trabajo de esta naturaleza. Hay, como ustedes pudieron verlo, en el proceso de convocatoria abierta que hizo el presidente Lobo Sosa, en donde no se discriminó a ninguna persona para participar en los mismos, se hizo un llamado a los diferentes sectores y personas interesadas, en aras de facilitar mayores niveles de diálogo y de participación
participación ciudadana, como es el papel de la Secretaría de ser un enlace entre el Estado, entre el gobierno y la sociedad civil, se hizo una invitación ampliada, de la que de manera personal llamé a diferentes propietarios de medios de comunicación para invitarles a participar en dichos encuentros. La comisión evidentemente tenía que compartir ese trabajo y poco a poco lo fue exponiendo en la página web de esta secretaría. Hay observaciones que indudablemente, como dije antes, se contraponen las unas con nosotros. La comisión se inclinó por acoger aquellas que mayoritariamente representaban el consenso. Además de ese papel de intervención de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, intervenimos porque en primer lugar, aquí, como ya se explicó, se acogen recomendaciones que en su momento formulara la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Hay recomendaciones que también se le formularon al Estado de Honduras en el marco del examen periódico universal, en el cual la señora designada presidencial asumió importantes compromisos voluntarios, siendo uno de ellos la revisión de la ley marco del sector de comunicaciones. Pueden ver esa información en el sitio web de la Organización de las Naciones Unidas, específicamente en el Consejo de Derechos Humanos. Varios Estados miembros de las Naciones Unidas recomendaron eso al Estado de Honduras. Más adelante, el relator Fran Larroux, en su última visita en el mes de agosto a nuestro país, de manera literal recomendó lo siguiente: dado que las frecuencias electromagnéticas de telecomunicaciones son propiedad del Estado y el Estado debe buscar el bien común con el interés de todos, recomiendo que se desarrolle un reglamento para la concesión equitativa del usufructo y manejo de la frecuencia de telecomunicaciones, con el propósito que todos los sectores de la población tengan acceso a dicha frecuencia y de evitar la concentración de medios y los monopolios que violan el principio de diversidad y pluralidad que debe prevalecer en la libertad de expresión y en los medios de comunicación. Recomiendo al Gobierno de Honduras promover ante el Congreso Nacional de la República una ley que redefina el interés social del uso de las frecuencias de telecomunicaciones y su forma de distribución. Según testimonios recibidos, hay un sinnúmero de frecuencias concedidas en usufructo que no están siendo utilizadas, pero que los usufructuarios mantienen como reserva personal, por lo que recomiendo al Estado de Honduras establecer una condición para recibir la concesión de una frecuencia en tener que utilizarla efectivamente de inmediato y en forma permanente. Adicionalmente, recomiendo al Estado que a través de CONATEL haga un inventario y mapeo de frecuencias en todo el país, estableciendo cuáles no están en uso para retirar la concesión del usufructo. Eso, entre otras partes importantes, con ocasión del desarrollo de la libertad de expresión. El otro papel por el cual interviene la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, y que lo dejé por último, no por ser el menos importante, justamente el atender esa responsabilidad del Estado de ser el garante de la libertad de expresión. Creo que don Manuel Gamero, don Óscar Aníbal Puerto y los demás miembros que han intervenido en esta mañana han dejado claro que no es en este marco normativo donde se regula el ejercicio de la libertad de expresión. Y quiero tratar de manera pedagógica trasladarles a ustedes cuál es el alcance de esta ley. En primer lugar, no se trata de una nueva ley. Se trata de una reforma a la ley marco del sector de telecomunicaciones. Se reforman varios artículos y otros se adicionan al contenido de esta propuesta. Y evidentemente, dentro de los aspectos más novedosos que tiene la propuesta, sin duda se introducen aspectos importantes de la reforma. Y
puedo decir desde el trabajo que se ha hecho en la comisión que las principales reformas y más aquellas que han sido objeto de recibir observaciones donde se tuvo que ponderar y concertar en función de la mayoría de las observaciones son las siguientes. En el actual momento, la ley de telecomunicaciones establece únicamente servicios públicos y privados. En la nueva reforma eso cambia y se convierten en servicios públicos comerciales, los servicios públicos de interés público y los servicios comunitarios. Un tema con el cual la Secretaría evidentemente tiene compromiso, por cuanto todos conocemos que históricamente hay sectores, grupos y pueblos colocados en posición de vulnerabilidad que no han tenido la oportunidad de trasladar su pensamiento, su cultura, su identidad, lo cual también constituye un derecho humano. En la reforma, justamente del artículo 7 y del artículo 11, se revisan lo que son los porcentajes y las cancelaciones que pudieran haber por el uso del espectro radioeléctrico. En la nueva reforma pasa a establecerse un porcentaje del 33% para los servicios comunitarios, 33% para los servicios comerciales y 34% para satisfacer las necesidades de comunicación del Estado, del gobierno, de los gobiernos municipales y de las mancomunidades. Por supuesto que esto, según la reforma, se hará de acuerdo a los estudios técnicos que correspondan, mediante un Plan Nacional de Atribución de Frecuencia. Es CONATEL y sus técnicos los que tendrán que dar cuenta de cómo se manejarán efectivamente estos porcentajes. Otro de los temas que se cambian en la reforma es la duración de las concesiones, los permisos, los registros y las licencias. Este es uno de los temas en donde ha habido mayor desinformación. En primer lugar, las concesiones se otorgan mediante un proceso de licitación pública. Normalmente, por el tipo de inversión que se requiere, son de naturaleza internacional. Las concesiones únicamente se dan para la prestación de servicios como telefonía fija, telefonía móvil, celular, el Telex, los telégrafos y teléfonos públicos. Consecuentemente, los medios de comunicación no se encuentran recogidos en el marco de lo que es una concesión. Igualmente, en la reforma se regula también lo que son los permisos que tienen que ver con la transmisión y conmutación de datos. Los permisos son los que efectivamente sí tienen quienes son propietarios de medios de comunicación o de televisión y de radio. Los registros son aquellos en donde se prestan servicios de internet, facsímiles, el teletexto, el video, los videoconferencias, el acceso a base de datos, los telemandos, la teleacción y los demás que CONATEL decida regular en esta reforma. Consecuentemente, los medios de comunicación, cuando se trata de hablar de las concesiones, no estarían contemplados o regulados bajo esta reforma. La otra reforma que se hace es la duración de las concesiones, de los permisos, de los registros. Actualmente, una concesión se extiende por 25 años. Hoy día pasa a ser recogida por 15 años. La duración de los permisos ya no serán de 15 años como actualmente lo establece la ley, sino que será de 10. Los registros quedan en el mismo rango de duración, 5 años. Las licencias, cuando se trate del uso del espectro radioeléctrico, durará el mismo periodo que la concesión, que el permiso o que el registro. Actualmente la ley permite una renovación automática por periodos iguales al que la tiene. Así que si una persona tiene una concesión para la explotación de telefonía celular, por ejemplo, esta durará 25 años y la renova de manera automática. Esto ya no será así. En el marco de la reforma,
esta tendrá que solicitarlo con antelación a la fecha de su vencimiento. Y la renovación de la concesión evidentemente estará condicionado al cumplimiento correcto de la ley de telecomunicaciones. En el actual orden legal, la ley permite que la concesión, el permiso o el registro se pueda trasladar mediante algunas modalidades a terceras personas. Hoy, en la reforma, ya no se puede ser transferido por sucesión por causa de muerte, por donación entre vivos, ni la libre disposición de sus bienes. Evidentemente, esto responde a la lógica que si el Estado es el dueño del espectro radioeléctrico, es quien puede disponer únicamente mediante estos medios. No puede el titular de una concesión, de un permiso o de un registro disponer del mismo. Con esta medida, el Estado recupera la propiedad del espectro radioeléctrico y lo regula de acuerdo al derecho comparado. Otro aspecto muy importante, además de que que la ley establece que serán intransferibles, es en lo que se refiere a la concertación del pago de tarifas. Hay gratuidad, según lo han informado, en algunas frecuencias, especialmente las móviles y las de estaciones terrestres. Hoy habrá un valor para la prestación de esos servicios. Igualmente, la ley establece multas. Las multas que actualmente se pagan por incumplimiento a la normativa, su máximo techo es de 1.748.000 lempiras y en las infracciones muy graves y en las graves de 348.000. Evidentemente, esta cantidad se vuelve irrisoria para una compañía que tiene una concesión y explota los tipos de servicios que ya mencioné. Ahora los techos pasan a ser recogidos de tal forma que dependerá de los ingresos que ésta reciba. Con esto lo que se busca es disuadir para que no se burle la ley y haya un cumplimiento exacto de la misma. Otro de los casos que está establecido es la revocatoria de las concesiones, que está recogido también en la actual ley del sector marco de telecomunicaciones. Así que este no es un aspecto nuevo, es una copia literal que supongo yo por un error involuntario de quienes trabajaron la propuesta, lo presentaron como una reforma, pero ya la ley marco del sector de telecomunicaciones establece cuáles son los casos en que se puede revocar una concesión e igualmente establece el proceso de la licitación pública y los casos de expropiación. Pero cuando estamos hablando de una concesión, debemos entonces entender que de lo que estamos hablando es justamente de aquellas transnacionales que exportan o que explotan más bien la prestación de servicios como los que mencioné, telefonía celular, telefonía fija y otros más. Otra de las reformas importantes es la recuperación de las frecuencias cuando no esté siendo utilizada por los beneficiarios. Y una de las novedades en la reforma es que Conatel, en el marco de esta ley, hará un inventario y procederá a recuperarlas dentro del término de 30 días después de la vigencia de la ley. De la misma manera, el titular de la concesión, del permiso o del registro tendrá que acreditar que la ha estado ocupando de manera personal. Y hay un tema que sí fue de mucho interés, particularmente para CELIBRE y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Y este es el tema que tiene que ver con la Comisión Reguladora de la Programación. Esta es una propuesta que en realidad se extrae de del artículo 60 de la propuesta de CELIBRE, que como saben es una muy buena propuesta, trabajada a la luz del derecho internacional, en el que además de eso se nutrió del derecho comparado al tener el concurso de expertos nacionales y extranjeros. Y en este caso muchos han dicho que la Comisión Reguladora
puede constituir una involución a la libertad de expresión. Debemos, como aquí ya se ha dicho, entender que la libertad de expresión no es un derecho absoluto. La libertad de expresión está sujeto a determinados límites, límites que están establecidos en el derecho internacional. Y la Secretaría ha tenido el cuidado de que la misma, con la actuación de la misma, no se incurra en ningún acto de censura, sino que al contrario se desarrollen de manera expresa, de manera taxativa, de manera clara, todas las que puedan ser las responsabilidades ulteriores. Los límites al derecho a la libertad de expresión está desarrollado en el artículo 19 y 20 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que de manera expresa señala que las responsabilidades ulteriores deben estar expresamente fijadas por la ley. Entonces eso es lo que se está asegurando y los recaudos que se toman es que los mismos se hagan en función del respeto a los derechos o la reputación de los demás, la protección a la seguridad, el orden público, la salud o la moral. Y lo del fondo ha quedado claramente establecido que la creación de este fondo, que yo no sé ni tengo por qué saberlo, si esa es una proporción conveniente o no en cuanto a la cuantía se refiere, lo que sí sé es que servirá para los servicios comunitarios de telecomunicaciones, proyectos para el desarrollo y fomento de obras audiovisuales y sonoras. En consecuencia, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, queriendo acoger la preocupación de varios sectores por tutelar el derecho de libertad de expresión, los cuales lo alabamos, hemos establecido un contacto permanente con el señor relator especial Fran Larroux, quien tiene las versiones de los anteproyectos que aquí se han enviado y estamos consensuando una llegada al país. Si eso no pudiera ser de esa manera, por lo menos tendremos sus recomendaciones, las cuales las estará recibiendo el presidente Lobo Sosa, las estará valorando previo a la remisión de este anteproyecto de ley que está en manos del señor presidente decidir cuándo lo manda al Congreso. Y el Congreso estará en la libertad de acoger o no, como acontece en el proceso de discusión y aprobación de una ley, la propuesta del señor presidente. Reitero que hemos visto como muy importante el espacio de diálogo, de reflexión que se ha generado alrededor de este tema. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos seguirá manteniendo su posición con respecto a este tema. Seguiremos acompañando a la mesa que está trabajando en el proceso hasta el día que decida el presidente de la República remitirlo al Congreso Nacional. Y para la tranquilidad de todos, no hay conculcación al derecho a la libertad de expresión. Si hay reformas sustanciales que rompen la hegemonía de los medios de comunicación en términos generales. Muchas gracias. De inmediato vamos a la etapa de preguntas y respuestas. Tenemos 4 interrogantes. La primera la formula el compañero periodista Osman Reyes de Radio América. Una preocupación es cuando se habla de regular los contenidos de los medios de comunicación, y teniendo como antecedente la alergia, la crítica que tienen los actuales gobernantes. Entonces nos preguntamos, ¿realmente quién va a regular y cuáles van a ser los parámetros para regular la libertad de expresión? Realmente la alergia es a los abusos y a los excesos y a la falta de ponderación en el ejercicio, si se puede llamar profesional, de algunos con el respeto que ustedes merecen. En los recientes días pasados hemos visto nosotros una exhibición de cómo el poder hegemónico, el monopolio de los medios de comunicación ha ofendido a una dama, ha maltratado a una dama, a una luchadora de derechos humanos, sobre el arnés de la libertad de expresión, traspasando el derecho que tienen a expresarse libremente e invadiendo lo que la ley llama su intimidad y su derecho a la buena imagen y a su sano nombre. A eso es que somos alérgicos, a los abusos, a los excesos y a la falta de ponderación en el ejercicio profesional
que debe ser informativo, edificante, constructivo y orientador para la sociedad, y no destructivo, sobre todo de una imagen de una funcionaria que le ha levantado el nombre al país y que ha dejado una brecha imborrable en la ruta de la lucha por los derechos humanos. Carlos Silva, de Radio Cadena Voces. Buenos días todavía. Mi consulta, ministra, va dirigida en este aspecto de lo que dice el artículo 46 de esta. Verificaciones, investigaciones y auditorías. Además se habla de sancionar de oficio inmediatamente con la revocatoria de las concesiones, y esto creo que sí es afectar la libertad de los medios de comunicación. Y don Mauricio Aguilar, si me lo permite, hay información ya en mi medio de comunicación de que se ha despedido personal o que se le ha dado vacaciones a personal de Conatel y se ha contratado personal de la República de El Salvador para que conociera e hiciera la distribución del espectro radioeléctrico. Gracias. Ningún país, ningún Estado se desarrolla si no es con el impulso que le proporciona la empresa privada. Y el Estado tiene la ineludible obligación de apoyar las iniciativas privadas y fortalecerlas y garantizarlas cuando ya estén siendo ejecutadas de acuerdo al ordenamiento jurídico nacional. Lo que ningún Estado puede hacer es supeditar los intereses de la nación, supeditar los intereses del país, los intereses del pueblo, a los intereses de las compañías que ejercen el control hegemónico de los medios de comunicación. Por lo tanto, el Estado, a la vez que debe acompañar la iniciativa privada y garantizarla, también debe garantizar que la comunidad en general tenga acceso libre a la comunicación y que la información que reciba resulte benéfica para su salud emocional y edificante para la comunidad. En ningún momento este proceso de reforma atenta contra la libertad de expresión, menos contra la libre empresa. Atenta contra la libre empresa el hecho de que los grandes poseedores del capital, que también son dueños de bancos y que también son dueños de la industria, puedan, con sus enormes flujos de capitales, invertir en medios de comunicación en donde no pueden hacerlo otros debido al encarecimiento del rubro. Atenta contra la libre empresa el hecho de que los dueños de comunicación sean dueños también de la pauta comercial, sean también dueños de las agencias que pautan y los otros medios de comunicación no tengan acceso a eso. Eso sí limita la libertad de expresión. Y en relación a lo que vertía el compañero, con respecto, en efecto, algunos compañeros técnicos a quienes les tocaba el ejercicio de sus vacaciones gozaron de las mismas, y entonces nosotros como ente regulador somos miembros de la Comtelca, que es un ente regulador centroamericano, y la Comtelca tuvo a bien proporcionarnos algunos de sus técnicos de diferente nacionalidad, no solamente salvadoreños, porque es un órgano regulador centroamericano, y este ejercicio se realiza cotidianamente. La Comtelca está integrada por todos los países del Istmo, por lo tanto, algunos hondureños en alguna ocasión van y apoyan compañeros de otros países y eso no genera ninguna inquietud. Yo solo quiero ampliar un poco. En realidad creo que el más calificado para responder es el comisionado de Conatel, pero decir en relación a la pregunta del periodista Silva, creo que esa es la primera versión que se trabajó. Hoy día el artículo 46 no tiene el contenido que él alude. Sí hay una reforma en donde se crea la Comisión Reguladora de Programación, que como dije es resultado de la propuesta que en su momento hiciera CELIBRE, y se crea ante las serias deficiencias que exhibe el sistema y ante los reclamos de tutela de derechos de los grupos colocados en posición de vulnerabilidad. En los diferentes conversatorios, organizaciones de mujeres, de niñez, de juventud, campesinos, pobladores, pueblos indígenas y afrohondureños, entre otros, pidieron que se creara esta comisión, como dije antes, no con el propósito de que realice actos de censura, que esta misma secretaría los condenaría en el caso de que existiera. La Comisión Reguladora tiene como propósito justamente verificar la salvaguarda de los derechos de los demás, que es un límite recogido por los estándares internacionales para el ejercicio de la libertad de expresión. Pero decirle a los amigos y amigas de la prensa que no les cause preocupación
la forma como esté recogido el derecho a la libertad de expresión. Como dije antes, el relator especial de las Naciones Unidas, Fran Larue, se encuentra revisándolo y lo que él señale al respecto será acogido sin lugar a duda por el señor presidente, quien es al final el que tiene la autoría y la decisión de esta propuesta novedosa. Jerry Carvajal, de Telenoticias. Buenos días. Muchas gracias. Hemos escuchado ampliamente la exposición de cada uno de ustedes y escuchaba de don Rolando Sierra que decía que dentro de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, 13 recomendaciones iban dirigidas hacia los medios de comunicación, sobre todo enmarcadas algunas en lo que es la democratización de las frecuencias de los medios de comunicación, pero que nunca la recomendación principal iba a alterar la libre emisión del pensamiento, la libertad de expresión. Tengo claro eso. Luego, doña Ana Pineda, he escuchado yo a la ministra secretaria de Justicia y Derechos Humanos que no se violenta la libertad de expresión. La doctrina de derechos humanos y de libertad de expresión dice que ningún gobierno puede crear comisiones de censura. Eso lo dice la doctrina internacional. El Colegio de Periodistas, algunos procuradores de derechos humanos, excomisionados de los derechos humanos, se han pronunciado de que existe censura previa y directa desde el momento que se crea una comisión que va a regular los contenidos, los mensajes que se difunden a través de los distintos medios de comunicación. Ella, como secretaria de Derechos Humanos, la pregunta es, ¿usted cree que esta ley violenta la libertad de expresión? Aquí no estamos cuestionando la democratización de la frecuencia de los medios de comunicación. La pregunta es sobre la doctrina de la libertad de expresión. Y, por último, al señor Mauricio Aguilar, presidente comisionado de Conatel, la pregunta es, ¿ya tienen claro ustedes qué frecuencias van a expropiar, a qué medios también qué frecuencias van a revocar y qué medios van a expropiar? Muchas gracias. Le respondo de manera concreta. No se violenta la libertad de expresión con esta propuesta. Se los ha dicho don Oscar Aníbal Puerto, se los ha dicho don Manuel Gamero, se los han dicho todas las personas que han intervenido. La mesa que ha estado facilitando el trabajo es una mesa que ha estado estudiando a la luz de los estándares internacionales y del derecho comparado. No hay violación a la libertad de expresión. Ese es el pretexto que se utiliza para decir que no hay conveniencia para que se apruebe una propuesta de esta naturaleza. Lo que hay en el fondo es una propuesta que evidentemente causa menoscabo en los intereses económicos de algunas personas. Ya no se va a poder explotar una concesión por 25 años y de manera indefinida en el tiempo, sino que se explotará por 15 años y tendrán que solicitar con antelación si quieren de nuevo seguirla explotando. Evidentemente, eso a cualquier persona le causa un perjuicio, pero como ya se ha señalado, la competencia no es negativa. La competencia, en buena medida, lo que va a venir a lograr es un mejor ejercicio de la libertad de expresión, porque va a exhibir mejores prácticas que las que conocemos hasta ahora en el ejercicio de la libertad de expresión. Y luego le recomendaría al periodista Jerry Carvajal, que sé que es una persona estudiosa, que tan pronto termine esta entrevista, revise a la luz del derecho comparado cuáles son las comisiones que se utilizan en el mundo, justamente para tener la salvaguarda del artículo 13, numeral 2, establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. E incluso en el artículo 13, numeral 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dice, estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra, toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma o origen nacional. Cuando el artículo 13
de la Convención Americana en su numeral 5 dice, estará prohibida por la ley, es que tienen que emitirse disposiciones normativas para prohibir taxativamente. En la legislación hondureña no se han hecho las adaptaciones o la armonización que corresponde de los estándares internacionales a la normativa nacional. Nos falta dar ese paso. La ley sí puede prohibir efectivamente ese tipo de manejos en los medios de comunicación. Como he dicho antes, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, está sujeto a límites. Límites que están recogidos en la Constitución de la República, en la Ley de Emisión del Pensamiento, en el Código de la Niñez y la Adolescencia y en abundantes tratados internacionales en derechos humanos. Sí, esas son las responsabilidades ulteriores, pero una cosa no excluye a la otra para avanzar y hacer las armonizaciones a los estándares internacionales, que es lo que se hace en esta ley. Entonces, no pierda cuidado usted, que con esta comisión se tomará la salvaguarda suficiente para que no se convierta en un órgano de censura. Se lo prometo. Sí, le recuerdo. Sí. Y le contesto así concretamente. De nuevo se impone el criterio hegemónico de los medios de comunicación que dominan el espectro radioeléctrico del país, imponiendo una falsa idea en el imaginario de la población. Ni hay, ni hubo, y creo que no habrá expropiaciones en materia de telecomunicaciones. La expropiación es una figura excepcional que el Estado utiliza en casos verdaderamente excepcionales en toda la administración pública. Pero en este caso se ha levantado una falsa idea. No habrá expropiaciones. La reforma no contempla expropiaciones. La ley vigente, que está desde 1925 en su ejercicio, contempla una excepción a ese estado de bienestar de la explotación del espectro radioeléctrico e invoca la figura de la expropiación como una excepción en circunstancias muy particulares, pero es un escenario muy adverso que nunca se ha dado en el país ni se dará. La democratización y la universalización de las telecomunicaciones son la vía para acceder a la libertad de expresión de todos los sectores, pero eso de que vamos a iniciar una campaña de expropiación es parte del poder hegemónico que tienen determinados medios de implantar en la mente de los hondureños ideas que no son ciertas. Álvaro Mejía, de Diario Tiempo. Buenos días a todos los integrantes de la mesa principal. Mi pregunta es relacionada al apoyo que se le va a dar a los medios comunitarios, de qué manera se va a hacer y si esto en realidad sería factible y efectivo al momento en que se haga la revisión oportuna de la ley y pueda dirigirse al Congreso Nacional de la República. Informábamos hace un par de minutos que los medios comunitarios son medios independientes, pero por lo tanto, dentro de esta reforma, se prevé que el Estado, libre de reconocerlos, también les dé todo el apoyo necesario en lo que tiene que ver con diferentes aspectos necesarios. Y yo creo que este fondo es para eso. Eso en ningún momento a los medios de comunicación comunitarios les quitaría su independencia y sobre todo les quitaría su accionar en el marco pues de ser medios que propicien la transformación social de nuestro pueblo. Yo creo que por ahí iría la intención de este fondo, apoyarlos en capacitaciones, en formación y en el estudio científico de los temas de comunicación. Y de esta manera hemos concluido ya esta conferencia de prensa. Anteriormente dijimos que eran 4 interrogantes y no se... bueno, no sé si el resto de los miembros de la mesa principal se quedarán. Ok. Sí, solo en el artículo 24 de la propuesta sobre la Comisión Reguladora de la Programación, diría que se contraviene con el artículo 72 de la Constitución de la República. Y si es así, 72 de la Constitución.
Sí, sobre la creación de las comisiones de regulación de los contenidos. Si esa propuesta contraviene o no el artículo 72 de la Constitución de la República, donde habla que la libre emisión del pensamiento es libre y sin censura previa. Sí. Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura. Si previa a aprobarse esas reformas, será necesario reformar entonces la Constitución. Como la abogada les expresó, este proceso de reforma llevó todo un estudio de derecho comparado y derecho constitucional. Hay un consenso en las telecomunicaciones y el tema de las comunicaciones. Hay un consenso en toda América Latina en cuanto a la ruta que se debe seguir con respecto a su legislación. Y el consenso en este tema es de que deben existir instancias a través de las cuales se regule este tipo de aspectos. Eso no implica en ningún momento que habrá censura previa. La reforma lo que contempla es la responsabilidad ulterior, tal como lo ordenan tratados internacionales de los que Honduras es suscriptor, y como lo ordena el artículo 8 de la ley vigente de emisión del pensamiento de nuestro país, en donde establece la responsabilidad ulterior en el ejercicio de la comunicación como un derecho, pero también pone un límite en cuanto hasta dónde se puede extender. Entonces, concretamente, ni transgrede el texto constitucional, ni transgrede instrumentos internacionales, y al contrario, confirma la voluntad del Estado de Honduras de garantizar la libertad de expresión, estableciendo la responsabilidad ulterior como mecanismo de regulación propio. Ya en relación a esta pregunta, Isaura, yo ya he contestado cuáles son los límites a los que está sujeto el derecho a la libertad de expresión. Le cité el artículo 13, numeral 2 y 5 de la Convención Americana, en donde manda que en la ley se recojan los límites a la libertad de expresión. Consecuentemente, tampoco contraviene el artículo 72 de la Constitución de la República. Es justamente una exigencia de los diferentes sectores que participan en los conversatorios el trabajar en esta comisión. Desde mi punto de vista, yo soy de las que creo que la autorregulación es el camino para el ejercicio periodístico ético. La ley de emisión del pensamiento establece que se pueda llevar a cabo este tipo de ejercicio ético, que fue justamente lo que invocaron quienes participaron. Vea usted que esta comisión en el último conversatorio se enriquece para incorporar la representación de un miembro del Consejo de Educación Superior, de las universidades privadas, de la Iglesia Católica, de la Confraternidad Evangélica, 2 representantes de sociedad civil vinculados al tema de las comunicaciones, libertad de expresión, la transparencia, pueblos indígenas, afrohondureños y los derechos humanos, un representante del sector campesino, un representante del sector de niñez y juventud, un representante de las organizaciones de usuarios de todos los servicios, un representante de radios comunitarios, un representante de los sectores gremiales periodísticos y un representante de los medios de comunicación. ¿Cree usted que teniendo una membresía tan ampliada pueda permitirse un acto de censura? Creo que no, que hay una representación lo suficientemente buena sin considerar la representación del Estado para seguir asegurando en nuestro país el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Para los que exponen que sí se violenta la libertad de expresión, han sido incluidos en estas reformas, en caso de muchos que hemos escuchado. Repito de nuevo, este proceso nace de una convocatoria abierta que hace el presidente Lobo Sosa en la grada de Casa Presidencial. No obstante, a pesar de que ese proceso se llevó a cabo de esa manera, tanto C Libre como la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos extendimos el proceso de convocatoria a los diferentes conversatorios. Solo en Casa Presidencial se llevaron
llevaron a cabo 4 conversatorios. El último duró desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde y todos los sectores tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus diferentes observaciones como preocupaciones, las que en su mayoría fueron consideradas. Evidentemente, si algún sector, grupo o persona no quiso asistir, ya no es responsabilidad nuestra. Repito, de manera personal llamé a radiodifusores independientes, a propietarios de medios de comunicación y se negaron a asistir a este espacio. Gracias a cada uno de ustedes por su asistencia esta mañana a esta conferencia de prensa. Que tengan buen día.